la forma que elegiste para presentar los objetivos en el capítulo 2 y que también un poco reconstruiste ahora en la presentación. Me refiero a que y en el texto escrito, bueno, eso se ve con claridad, los objetivos no aparecen simplemente enunciados para cumplir con un requerimiento formal, sino que en cambio vas mostrando cómo se fueron gestando, qué búsquedas realizaste, qué nuevas preguntas te fueron surgiendo, ¿no? Es decir, a lo largo del capítulo vos vas armando la historia del recorrido intelectual que te condujo a delimitar y en algunos casos a redefinir o precisar tu problema de investigación. Esto me parece muy valorable, que da cuenta de un proceso de trabajo dinámico, en el que son los datos los que conducen a la construcción de un problema y a la búsqueda, en todo caso, de categorías analíticas y no al revés. Y este es, en mi opinión, uno de los aprendizajes más importantes de este oficio del investigador al que hacía referencia, y creo que es muy valioso que esté presente en una tesis de licenciatura. Y finalmente, todavía estoy con las cuestiones generales, perdón, me estoy playando mucho. Creo que la tesis representa un aporte al campo de estudios de lo que hoy se denomina antropología de las antropologías latinoamericanas, que es una expresión que ahora se está usando mucho, que es un campo que ha crecido mucho en las últimas décadas, pero en el que todavía queda mucho por explorar. Y en ese sentido valoro muy positivamente que haya una tesis como la tuya, que, bueno, que no solo reconstruye una historia, sino que va mucho más allá, una historia, digo, de los desarrollos disciplinares, sino que va mucho más allá, tratando de problematizar esa historia desde las herramientas que nos ofrece nuestra propia disciplina. Esto en cuanto a las cuestiones más generales de la tesis. Y después, algunas cositas para comentar y compartir. Por un lado, hay un tópico al que te referís al final del capítulo 4 y que retomás parcialmente en el 5, que es el tema de las redes. Entonces, las redes académicas, profesionales, institucionales y políticas en las que se encontraban insertos estos investigadores cuyas obras analizaste. En la tesis el foco está puesto sobre todo en las redes locales, de las que formaron parte los araucanistas cuyas obras analizaste, ¿no? Vos hacés referencia a los intercambios que tuvieron entre sí, a las colaboraciones mutuas para la escritura de sus obras, a las disputas que tuvieron lugar entre algunos de ellos. También te referís a los espacios de sociabilidad e interacción de los que formaron parte. Todos estos aspectos ofrecen coordenadas que son clave para entender cómo se fue conformando esa élite intelectual nacional, como vos la llamás, que construyó su autoridad científica a partir de la definición de estos métodos sistemáticos de recolección y análisis de datos. Y bueno, ahora bien, mientras leía me preguntaba qué lugar tendrían en este proceso de construcción de autoridad científica otras redes en las que también estaban insertos estos araucanistas. Me refiero en este caso a las redes a nivel internacional, digamos, las redes académicas y de investigación internacional. Vos mencionás, por ejemplo, que algunos de ellos participaron en el Congreso de Americanistas de 1910 y que se hizo en Buenos Aires, y en los siguientes congresos también. Por ejemplo, Guevara como representante de la delegación chilena, Lenz en representación de la Sociedad de Folclore de Chile. Mencionás también la participación de algunos de ellos en sociedades científicas, tanto en Chile como en el extranjero. No se piensa en el caso de Lachman. Pienso que podría ser interesante, tal vez para una futura etapa, si es que tenés pensado continuar ahondando en estos temas, ojalá que sí. Sería interesante indagar por ahí un poco más profundamente, ¿no?, en la relevancia que tuvieron esas redes, esas inserciones, digamos, y esas participaciones para la construcción de esta autoridad científica. Insisto, algo de eso aparece en la tesis, tal vez en una siguiente etapa profundizaría un poco más. Por ejemplo, un punto que se podría explorar, vos dejás la puerta abierta de eso cuando hablas de Lachman, es qué vínculos tenían con otros antropólogos que estaban produciendo conocimiento sobre grupos indígenas en otros países de Sudamérica, y no solo vínculos académicos, sino también referencias intertextuales, ¿no?,
digamos, como entre ellos se leían y dialogaban. Digo, porque vos decís que en algún momento de la tesis justamente señalás que algunos de ellos proponían, digamos, o consideraban importante que efectuar comparaciones entre la sociedad mapuche y otros grupos indígenas, y entonces me parece que sería interesante profundizar ahí, además de con los locales, con quienes otros discutían o intercambiaban para efectuar esas comparaciones. A mí se me vino a la mente porque es lo que yo conozco un poco más de cerca, por ejemplo, Robert Lehmann Nietzsche, que vos también lo mencionás en un momento, y los trabajos sobre las características corporales de las razas indígenas que habitaban en la región de Chaco, acá en Argentina. Es evidente que al menos en el caso de Lachman había algún diálogo estrecho con él, ¿no? De hecho, me fijé, digamos, en los trabajos que publicó Lachman. Hay uno que se publicó en la revista del Museo de la Plata en 1909, que en ese momento Lehmann Nietzsche era el director de la sección de antropología del museo. Creo que podría entonces ser interesante profundizar por ahí. Y también continuando con el tema de las redes y la autoridad, otro punto que me parece que Guido también te preguntó algo de eso, otro punto sobre el que también sería interesante indagar es qué papel jugaron estas redes internacionales, si es que jugaron, en esta simetría que vos marcás entre los araucanistas locales y los extranjeros, ¿no? En esto de esta reproducción de la simetría entre centro y periferia. Porque a mí, y esto, digamos, este comentario, esto que voy a decir ahora, la verdad es que es algo que me surgió como una duda cuando iba leyendo. Me llamó la atención, por ejemplo, que Lenz, vos fuiste por uno, digamos, reconstruyendo las trayectorias de los araucanistas. Y cuando yo iba leyendo lo de Lenz, veía que, bueno, es uno de los que menos produjo, lo que menos escribió, digamos, y incluso vos mismo decís que fue que hacía este trabajo más como de manera, como un aficionado, su trabajo de tiempo completo era otro, y sin embargo, también decís al final justamente que él se constituyó como la referencia o como la figura que otorgaba la garantía científica, digamos, para los trabajos de los etnólogos locales. Entonces digo, bueno, ¿y por qué? Como justamente el que menos escribió, pero escribía los prólogos, cosa que no era menor. ¿Cómo es, digamos, de dónde proviene esta autoridad, digamos? Bueno, también por su formación, obviamente, pero bueno, otros también tuvieron formaciones y podrían haberle otorgado esa autoridad, y sin embargo, Lenz, según vos contás, parece una de las figuras más destacadas entre los estudiosos en este periodo. Bueno, entonces eso es la primera cuestión. Las otras prometo que voy a hacer más cortas, pero es la de las redes. Otra cuestión a la que quería referirme tiene que ver con las influencias teóricas que recibieron los araucanistas en más de una oportunidad, y esto es mi sesgo de historia de la teoría de antropología. En más de una oportunidad vos mencionás que la antropología de fines del siglo XIX y principios del XX en Chile tuvo una fuerte influencia de la antropología francesa. Mencionás incluso a Paul Broca, a Buffon, como algunos de los referentes destacados, por lo que yo imagino que te referís sobre todo a aquello que tiene que ver con sus aportes a la de Paul Broca, a la antropología física, ¿no? En particular el estudio de las razas y la hibridación racial. Sin embargo, me preguntaba cuál fue la importancia relativa de estos trabajos en las obras de los araucanistas que vos estudiaste. Porque según el análisis que vos presentás en la tesis, solo aparecen consideraciones de esta índole, en la obra de Lachman. En los demás araucanistas, el interés, o al menos el interés central, parece haber estado puesto en otros aspectos. Bueno, vos lo contabas hace un ratito en la presentación. Por ejemplo, el estudio de la mente indígena, en el caso de Guevara y también de Manquilef, el estudio de la lengua, los relatos folclóricos, en el caso de Lenz, bueno, el de las ceremonias y los rituales en el caso de Robles, también los aspectos lingüísticos en el caso de Augusta. Entonces, me preguntaba si tal vez otros araucanistas, de los que vos tal vez no incluiste en este análisis,
quizás produjeron trabajos que podrían enmarcarse en este campo de la antropología física, o que otros trabajos de antropología física, no necesariamente de araucanistas, formaban parte de la producción antropológica, de la antropología chilena en ese momento, digamos. Traigo todo esto porque vos dijiste en la tesis que había mucha influencia, entonces me lo pregunto, porque definitivamente la antropología física, las discusiones de la antropología física han tenido mucho peso entre los investigadores que investigaban en Sudamérica, no solo de poblaciones indígenas, sino también de otros tópicos, digamos. Y después una cosita más también con respecto a las referencias teóricas. Esto es algo para compartir simplemente porque me llamó la atención, y ahora cuando escuchaba tu presentación un poco lo respondiste, pero bueno, yo ya me lo había notado, así que te lo voy a comentar igual. Cuando vos hablás al final del capítulo 4 de las referencias teóricas en las que se encuadraban los trabajos de los araucanistas, señalas una discusión que estaba presente, o sea, señalas que estaba presente en las discusiones en torno de la noción de sociedad primitiva, ¿no? Planteadas en clave evolucionista. En la tesis desarrollas bastante esto cuando hablas del trabajo de Lachman, sobre todo, bueno, y también cuando hablas del de Guevara, y lo vinculas con la definición de cultura de Taylor, ¿no? Ahora, yo me preguntaba, y por eso te digo que un poco me lo respondiste con las diapositivas, si vos que estuviste revisando las obras, si había efectivamente referencias explícitas a Taylor en la obra de Lachman, ¿no? Lo preguntaba porque me llamaba la atención, ya que para esa época, 1903, creo que es la primera, no me acuerdo, pero me lo anoté, el primer trabajo de Lachman, y más adelante también, esa noción de cultura de Taylor ya a nivel internacional, digo, había empezado a ser cuestionada, y esa forma de estudiar la cultura, por el mismo Taylor incluso. Pero bueno, vos mostrabas el índice en la diapositiva, el índice de este libro es de 1924, que estaba justamente, que me pareció muy ilustrativo, porque muestra justamente, o sea, eso lo podría haber escrito Taylor, eso quiero decir, lo podría haber armado así, ¿no? Clasificaba, creo que me lo anoté, los mitos de origen, zoológicos, fantásticos, ¿no? Esta forma de estudiar la cultura diseccionándola en partes y estudiando cada una de esas partes para establecer las comparaciones. Así que me lo preguntaba, un poco está respondido, pero si querés ampliar obviamente en este punto, genial. Y la última cuestión, que no tiene tanto que ver con la obra de los araucanistas, sino más, quizás con una cuestión más teórica. En el estado de la cuestión, vos haces referencia a las periodizaciones más citadas entre quienes investigan la historia de la antropología en Chile, ¿no? Y señalás que, pese a las diferencias entre las cronologías, hay algunos puntos en común entre todas ellas, que vos sintetizas en tu tesis. Yo quería preguntarte si esos puntos en común, es más a modo de curiosidad, para conocer un poco más cómo son los debates hoy en la antropología, entre quienes investigan la historia de la antropología en Chile. Si hay, cómo se construyen, o sea, si esos puntos en común los construiste vos primero, si hay consenso, digamos, entre los historiadores de la disciplina en Chile sobre estos criterios, digamos, para periodizar. Y también si existe algún trabajo de algún autor contemporáneo que justamente reflexione sobre las formas de construir las periodizaciones, si es que existe y si es que conoces, ¿no? Por ejemplo, sobre qué criterios se utilizan, cómo se delimitan los periodos. Esta pregunta viene a cuento de que acá, por lo menos, bueno, en el campo de discusiones de la historia de la antropología argentina, se están empezando a plantear ya hace algunos años muchas discusiones en ese sentido, que ponen la mirada no solo en los acontecimientos históricos en sí mismos, digamos, sino en los criterios con los que se construyen los relatos sobre la historia de la disciplina. Entonces era más por una cuestión de curiosidad, si es que habías indagado por ese lado. Bueno, en principio, nada más, después preguntarte si estabas pensando continuar trabajando en estos temas, ¿cuál es tu plan? Bueno, eso lo dejo para que hables después con tu directora. Bueno, muchas gracias.
Sí. No, vos, sí. Bueno, gracias por sus comentarios primero que todo. Es harta información, no sé si la voy a poder retener, pero las respuestas que anoté por lo menos. En primer lugar, lo de Guido, claro, sí. Igualmente en mi presentación sentí que eso quedó como que no lo alcancé a tomar bien y me pareció que en el trabajo, en la tesis, sí fue una conclusión importante. Fue como que quise escribir eso, claro, sobre la apropiación del curso etnológico de los indígenas y de cómo trataron su historia. Por ejemplo, acá me anoté, tengo la tesis abierta, y esta cita puede un poco ayudar a dar un poco de luz sobre eso. Es un párrafo de Manquilev. No, ¿comparto? Déjame encontrarla. ¿Puedo compartir, cierto? Por ejemplo, claro, cuando uno habla de apropiación de informantes o de cómo se construye la historia o de qué todo en cuenta, por ejemplo, los textos de Manquilev tenían como este tono siempre. Bueno, la leo. Ese carácter estaba hablando sobre la guerra, por ejemplo, que claro, que por los antropólogos, tanto chilenos como extranjeros, siempre fue como bueno, el tópico del salvaje que siempre va a la guerra, digamos, ¿sí? Como con nobles. Bueno, por ejemplo, dice, ese carácter firme y resuelto, esa alma noble y magnánima condenaba y hacía ejecutar sus severas órdenes. Los debió el mapuche a estos ejercicios su idiosincrasia y su espíritu que lo alejaron del vicio y del falso orgullo. Como que generalmente es tanto en el tono narrativo como en la estructura, sobre todo de Manquilev, es, claro, es evidentemente como una especie de reivindicación a los comentarios como prejuiciosos y a veces como, sobre todo de Guevara, en realidad más que nada de Guevara, sin mayor argumento. De hecho, toda la obra de parece, ya es como conclusión personal, está discutiendo con las obras de otros etnólogos de que bueno, esto, pero también obviamente se va al extremo opuesto de que, claro, del tópico del salvaje se pasa al tópico del buen salvaje, ¿sí? Entonces eso me parece que lo presento también en las conclusiones bueno, vaivén interesante de cómo, por un lado, Guevara lo trataba como un informante nativo, este informante después se etnógrafo y ocupa este discurso etnográfico, esta especie de ciencia en gestación, hacer una revalorización de su propia cultura y sobre todo de las características que habitualmente como que estaban en disputa. ¿Sí? Y precisamente, y de otra forma, para dar como otra dimensión de esta apropiación que tuvo indígenas, que como lo presenté en la conclusión, estaba entre las revalorizaciones y la idea de la expresión autónoma. Que dieron no me parecía que no eran casualidad, sino que buscaban dar esta idea de que tales relatos, tales episodios de la vida cotidiana que narraba enaltecían y eran como sobre costumbres que se estaban perdiendo. Después de un viaje, cierta fiesta y que siempre está como en un tono, una especie de nostalgia, o generalmente de la forma en una casa, digamos, a los niños, siempre esos testimonios que se dan a los etnógrafos, digamos, eh, eran con esta intención de que se estaban perdiendo esas costumbres y de que por otro lado estaba la afirmación de que, bueno, realmente, ¿sí? O sea,
estaba la idea de que, claro, no dieron como testimonios como, digamos, o arbitraria, sino que hubo una selección previa de cada testimonio. De hecho, se suelen, sí, en distintos informantes, bueno, como cierto tono nostálgico. Me viene a la mente ese que comentan de cómo se recibe una persona en un largo viaje. Espero haber contestado eso. Tópico bastante importante bueno, en el libro de Guevara, ¿sí? En las últimas familias araucanas, el libro está estructurado así, como la primera parte son relatos de familias que cuentan la historia de su familia. Y la segunda parte está el análisis de Guevara de esto. Y en general la idea con la que uno se queda, y está la cita, digamos, parte se cuenta una epopeya nacional obviamente no del Estado, sino que de la sociedad mapuche. Y bueno, esa es otra forma de apropiación de esto, de esta idea de epopeya nacional, de que, bueno, son historias orales, pero que vienen desde los españoles. De hecho, bueno, está el levantamiento en 1650, ya había una data desde eso. Entonces, como se trataba de enaltecer este carácter heroico de la resistencia, hace 200 años atrás, por ejemplo. Sí. Y obviamente sabiendo que tenía cierta valoración esta idea, precisamente con esta idea de la epopeya nacional. Sí. Eso me parece que es como para desarrollar un poco más el tema de la apropiación de los informantes indígenas. Y claro, en los laboratorios, de 50 informantes, que obviamente la biografía de todos los etnógrafos tampoco los dan, pero sí uno que otro desarrolla la de cada uno, y que de cierta forma lo enaltece. Claro, obviamente indígenas como educados, ya que saben escribir en castellano, saben hablar castellano, que están como asimilados, también se da que, bueno, esto es lo que tienen que llegar, digamos, ¿sí? Eso como para resaltar el tema de la formación de la cultura y de la propia personalidad de cada uno. Y, bueno, lo de afinidades que me dijo Guido, encontrar con lo que me dijo Julia, sobre esta idea del centro-periferia. Una afinidad clara que igual tocó en la tesis, de que la idea de la ciencia humana en el siglo XIX tenía toda esta idea de consolidación, o sea, claro, consolidación de un centro, una periferia más o menos claro. ¿Dónde estaba el centro? En los países centrales de Europa, como vimos en la antropología francesa, o en Alemania, y que claro, de acá formar intelectuales para... De hecho, en Inglaterra queda claro el caso, sobre todo como más paradigmático, de, bueno, generar investigadores, generar cierto trabajo de campo y generar un conocimiento etnológico que después se transforme en un conocimiento general de la humanidad en sí. ¿Sí? Entonces, como que en esta inserción de está este inventario de sociedades humanas, ¿sí? Que también en 1912 crea se hace un censo en Chile, donde es primera vez que se incluyen las sociedades indígenas, pero con la idea como más que nada bueno, valga la redundancia, de generar un inventario de... Entonces, una de las afinidades, por ejemplo, que pude notar, era esto de la ciencia en sí, de su gestación, desde países centrales a países periféricos, para generar un movimiento fragmentario de ciertas sociedades alrededor del mundo, después conocimiento, y claro, tener conclusiones generales del alma humana, de la psicología humana, de la sociabilidad humana, y que esto, claro, tiene un cierto correlato precisamente en la relación centro-periferia en la gestación de un Estado-nación, de que, claro, la necesidad de los estados de inventariar, digamos, las distintas sociedades que forman, digamos. Eso me parece como la afinidad más importante que podría haber entre el desarrollo de la ciencia humana, de la antropología, consolidación del Estado, particularmente acá en el Estado chileno. ¿Sí? Y bueno, así el tema, ahora pasando al tema de las redes, interesó, y claro, obviamente cuando usamos las materias acá, en historia de la teoría antropológica,
hecho, Lenz tiene cartas con Lehmann Nietzsche. La conversación de que, bueno, estas cartas se pueden incluir o no. Y claro, ya como seguía un poco el tema de la investigación, porque en Lehmann Nietzsche, Rodolfo Lenz, y tenían cartas donde, claro, eran cartas de investigadores, de que, bueno, se pedían opiniones entre sí, ¿sí? De hecho, eran cartas escritas a mano, difícil leerlas, así que por suerte quedaron fuera de la investigación. Pero claro, es como una parte de hacer esa investigación. Y también lo que se pudo investigar en sociedades científicas. Mucho de esto que digo, claro, estaban en los países europeos y de ahí se generaba financiamiento, traducciones, podían hacer financiamiento de la investigación. Y una cuestión importante que fue acá también, a nivel regional, digamos, sudamericano, fue el Museo de la que sí lo pude encontrar, claro, que lo dirigía Lehmann Nietzsche, y que sí tuvo publicaciones que publicaban estos textos, sobre todo para, como acabo de decir, este inventario de, no sé, sociedades del sur de la Patagonia, sociedades amazónicas, y la idea era, claro, generar inventario para llegar a conclusiones generales. El Museo de la Plata, es la única que encontré yo, bueno, hubo uno chileno que se preocupó de esto también, pero más locales. En cambio, la plataforma y la institucionalidad que proveyó el museo fue más general a nivel internacional. Sí, fue como la única institución que pude encontrar en este periodo, fue como fuerte a nivel institucional para generar este conocimiento. Sí, una cuestión también interesante, influencias teóricas. Claro, de la antropología francesa, sobre todo del tema de la antropometría, de la antropología física, para diferenciar razas, claro, Lacham es súper claro en esto de que se le debe a su formación de ingeniero, pero eso cuando, bueno, en sus textos también tiene fotos de cráneos de con tal diferencia, con tal característica, es distinto a tal cráneo que se encontró en el norte de Estados Unidos, no sé, listo, son razas distintas. Como que sí, la antropología física fue un marco teórico para varias razas, o sea, y que se basaba en la evidencia arqueológica de que, bueno, a partir de esta física existen las cuestiones raciales. En Latcham, sobre todo, fue importante. Ahora, para los demás, Guevara, sobre todo, más que nada, dio como una especie de metodología. ¿Cómo utilizó el tema de la antropología física más que nada? Bueno, medir cráneos y decir, bueno, tal cráneo no es tan pequeño, por lo claro, las características psicológicas van a ser más deficientes, ¿sí? Como que, claro, no lo llevó a generar más, sino que iba caso por caso, pero la antropología física, en su caso, por lo dio más que nada como para las mediciones craneales y que de cierta forma justificaba más sus posturas previas, más que haya sido un marco teórico como más importante para él. Y bueno, Latcham también por su influencia, o sea, era inglés, claro, el tema de la cultura, de este agregado de cosas que estudia por separado para llevar una súper tayloriana, sí. De hecho, en cuanto a este paradigma, en los primeros libros de Guevara también se estudia de parentesco, pero sin hablar de morbo explícitamente. Y en Latcham sí cita a Taylor y a Fraser, por ejemplo, de que la sociedad primitiva y el sistema religioso y de dónde se funda toda la sociedad es que están los temas religiosos, tótem y tabú, de hecho. Hay una cosa que me quedó también de las redes, es que Guevara, por ejemplo, sabía hablar francés, y hay unas cartas de él hacia Levi-Brühl. De hecho, en el libro de Levi-Brühl cita a Guevara, y lo conoció más. Y claro, la influencia inglesa como que Guevara la desechó, más que nada para dedicarse a este tema de la psicología étnica. Por último,
periodización de la antropología, sí, yo me encontré más que nada con periodizaciones de temas como, no sé si llamarlo como una historiografía como más institucional, por ciertos hitos, como fundó tal facultad, entonces, y acá también creo que ha sido similar, como que con la fundación de tal facultad o de estudio, comenzó tal periodo, pero en general no más que eso, y eso es lo que estaba buscando en la bibliografía. Mario Orejo, el que realiza la historia de la arqueología en Chile, y él que da los periodos como clásicos, pero basado en institucionales. Se funda tal revista, se funda tal institución, se funda tal... Lo que sí encontré, más allá más de periodización, la división de, bueno, zona norte, zona centro y zona sur, ¿sí? Para los estudios etnográficos. Bueno, la zona sur es la que mayor tradición tiene, de hecho, se encuentran muchos de los manuscritos coloniales sobre estudios araucanos, ¿sí? Lo que, bueno, los araucaristas Monet, que tratamos en la tesis, se me fue decirlo, que igual es una cuestión importante de lo que está en la tesis, ese conocimiento anterior. ¿Sí? La idea de formar un campo autónomo implicaba eso, de que decir, bueno, todo lo que se produjo en la colonia, ya sea militar o religioso, chao. No, sí. No es que no lo iban a tomar. Y eso sí, sí, como dice Julia, también quedan como las puertas abiertas como para seguir estudiando. O sea, con Ingrid también pasaba que seleccionar ciertas cosas para no irse por la rama, diríamos, pero claro, hacer un trabajo de selección de decir, bueno, esto sí, esto no. Así que sí, no sé si respondí. No sé si hay algún otro intercambio de los integrantes del jurado. Si no, le podemos dar la palabra a la directora, entonces. No, nada, nuevamente Desmutearse. ¿eh? No logro. Bueno, como directora, ¿qué voy a decir? Que estoy muy contenta en este momento por verlo a Arturo tras su defensa de la tesis. Contenta además porque, bueno, es un caso más en el que el Seminario Anual de Antropología Histórica termina en una tesis. Es muy lindo poder conectar ambas instancias. Bueno, estoy orgullosa por el trabajo que ha hecho Arturo, y más después de escuchar los comentarios de los jurados, a los que agradezco mucho todas las preguntas, que demuestran que se interesaron, que la tesis se comprendía, que pudieron dialogar con ella, y han hecho una serie de sugerencias buenísimas que amplían el campo de trabajo hacia el futuro. Y la verdad que lo que quiero rescatar es este largo trabajo de Arturo en ir armando la estructura de la tesis, lo cual implicó en realidad crear un primer dominio sobre temas muy distintos como la historia de la antropología, la historia del avance del Estado chileno en la Araucanía y las biografías particulares y la producción académica de cada una de estas personas que seleccionó. Un criterio que además, este criterio de elegir aquellos que hicieron trabajo de campo en la Araucanía terminó teniendo sentido, dado que coincidía con una forma de validar un campo, ¿no? Pero por supuesto que queda mucho más por afuera, muchas más redes que analizar. Yo sigo también rescatando esta idea de que Arturo termina descubriendo que estos antropólogos o etnólogos no fueron intelectuales orgánicos, digamos, una forma de presencia directa del Estado chileno, sino que las cosas no son tan así como uno estaría dispuesto a pensar, y que el lugar de las antropologías ha ido variando históricamente. Y bueno, realmente alentarlo a que continúe por el lado de incluir estas cartas que no incluyó, de ampliar las redes hacia el resto del araucanismo, hacia la antropología en el mundo, en ese contexto, y a pensar también un antes y un después de esta etapa que elegiste analizar, ¿no?
Pero bueno, la verdad que mi opinión es obviamente interesada y es desde adentro, pero estoy muy contenta y bueno, nuevamente agradezco a los jurados todos sus comentarios. ¿No? Entonces, con esta cierre, con las palabras de la directora, damos por terminada la primera parte de la defensa. Ahora vamos a dejar de transmitir para que el jurado pase a deliberar y a elaborar el dictamen. Y en un ratito, el tiempo que lleve la elaboración del dictamen, volveremos a transmitir para leer el dictamen del jurado. Hasta luego, entonces. Una vez finalizada entonces la deliberación del jurado, Guido Cordero va a leer el dictamen. Bueno, leo entonces el acta. Es en Buenos Aires, el 31 de mayo de 2023, a las 11 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Arturo Farías Correa. Este tribunal rescata desde los aspectos formales la coherencia entre los objetivos y la investigación realizada. La escritura de la tesis es clara y se destaca particularmente la forma en que se estructuraron los capítulos. En ella se despliega una sólida argumentación sobre la obra de un conjunto de araucanistas que desde el trabajo de campo etnográfico y transitando diversas trayectorias, sentaron la base para los estudios antropológicos en Chile. Además de aportar al conocimiento de la conformación de las ciencias antropológicas en el contexto de la expansión del Estado chileno sobre la Araucanía entre el siglo XIX y XX, la reflexión de esta tesis constituye un aporte original y útil para aquellos investigadores que utilizan la producción de estos araucanistas como fuentes, permitiendo leerlas de nuevas maneras. Por otra parte, la tesis profundiza en el rol de los informantes indígenas en las investigaciones etnológicas, abriendo, por lo tanto, la posibilidad de reconstruir sus perspectivas e intervención consciente en estos procesos de producción de conocimiento. Por último, la exposición oral fue clara y consistente, y las preguntas del jurado fueron respondidas con solvencia. Por ello, el jurado califica la tesis con 10, con recomendación de publicación. Bueno, felicitaciones a todos. Con esto entonces damos el cierre a este acto de defensa virtual de la tesis de Arturo Farías Correa.